Aleluya. Bendito y alabado sea el Señor. Solo el amor de Dios reflejado a través de su Hijo Jesucristo pudo darnos esa paz que cada uno de nosotros necesitábamos, y por eso estamos acá, porque hemos encontrado esa paz y esa alegría que nuestro corazón necesitaba y necesita cada día para seguir adelante. Sea bienvenido cada uno de ustedes a la casa del Señor, a los hermanos, a los amigos que hoy están con nosotros, mi hermana María Elena que está con nosotros, le damos la más cordial bienvenida, y también a las personas que nos siguen a través de esta transmisión. El libro de los Salmos, el capítulo 37, los primeros 3 versículos. Cuando usted lo tenga, puede alabar al Señor con una expresión de gozo, de júbilo. Amén. El tema bajo el cual vamos a meditar esta tarde es: tú está tranquilo. Amén. Tú está tranquilo. ¿Lo tenemos? Leemos la palabra del Señor como está escrita. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como la hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Pueden tomar sus asientos, hermanos, hermanas, amigos, y que el Señor nos bendiga abundantemente en su palabra. Este salmo pues está compuesto de consejos prácticos de sabiduría, al igual que los consejos de sabiduría que encontramos en el libro de los Proverbios. Y hay detalles importantes en este capítulo. El tema principal lo vamos a ver reflejado en el versículo 1 que acabamos de leer. En este versículo 1 es una respuesta a la indignación que sienten los justos por la prosperidad de los malos. Vivimos en un mundo, hermanos, amigos, que está convulsionado. Vivimos en un mundo donde hay muchas personas que no respetan a Dios, donde hay muchas personas que no respetan su palabra y que tampoco respetan al prójimo. Un mundo desigual que puede hacernos caer en la tentación de pensar o de creer que Dios no hace nada. Conoce las situaciones por las que estamos atravesando, y uno podría llegar a pensar que a Dios no le interesa lo que sucede en la vida cotidiana de uno. Ante esta tentación en la que todos podemos caer, el salmista propone confiar en la justicia divina y no caer en la trampa de actuar como los malvados. Y eso es lo que nos presentan los versículos. Nos presenta la idea de los justos y nos presenta la idea de los malos. Y la idea que nos da de los justos, o el contraste que hace entre la justicia y la injusticia, es que el justo está caracterizado por su comportamiento. El justo está caracterizado por su respeto a la palabra de Dios. Cuando estábamos bajo el contexto de las cuarentenas, su servidor estuvo hablándoles un poco acerca de la justicia desde el Antiguo Testamento y luego algunos elementos del Nuevo Testamento. Hicimos un recorrido rápido de punta a punta y vimos algunos elementos por los cuales, según la Biblia, una persona podía ser declarada justa. Y son cosas básicas, son cosas bien sencillas. La ley decía que al 7º año el esclavo tenía que quedar libre, que si le golpeaba y le hacía volar un diente, el esclavo tenía que irse libre, y si la persona lo hacía, era declarada justa. La ley decía que si veías el animal o alguna de las bestias de tu enemigo que estaba ahí, que ya no podía con la carga que se había tragado, era necesario que tú lo auxiliaras a tu amigo, y eso te declaraba justo. La ley decía que le hiciera justicia a la tierra, que había un año, la que la trabajaras 6 años y que al 7º año la dejaras descansar, y Dios se iba a encargar de bendecirte. O sea, elementos bien sencillos, que no traspasaras los linderos que habían establecido los antiguos. Y uno dice, ve, aquí se cayó el cerco, y lo mete más para allá. Pero la ley decía, no, si tú eres justo, vas a respetar los linderos
que establecieron los antiguos o tus antepasados. Entonces, cuestiones bien básicas por las cuales una persona era declarada justa. Por su honestidad, por su respeto, por su responsabilidad, por su testimonio. Ese es el justo. Y que respeta, dijimos, la palabra de Dios, y que hace su voluntad, y que se deleita en hacer su voluntad. Ahora el contraste también está el malo. Bueno, hemos de decir también que a pesar de que una persona sea justa, sea declarada justa, esto no lo hace que uno esté exento de sufrir pruebas, dificultades, necesidades y de repente verse en apuros. Pero tenemos también el contraste del malo. El malo básicamente no respeta a Dios. El malo no respeta su palabra. Tiene esa viveza, ¿verdad? Nosotros decimos, este sí es vivo, pero porque ocupa esa inteligencia que tiene para hacer lo malo. Entonces ese es el malo, que ocupa esa inteligencia para beneficiarse, aún traspasando las leyes divinas y traspasando las leyes terrenales. Entonces ese es el malo. Y por si fuera poco, con todo y que va en el camino incorrecto, va alejado de la voluntad de Dios, no le interesa respetar la palabra de Dios, con todo esto, dice el Salmo que hemos leído, le va mejor. Usted lo ve, usted que está sudando la camiseta, usted que está tratando de hacer la voluntad de Dios, usted que está tratando de respetar la palabra de Dios, ve que por ahí hay un fulano que no le importa respetar la palabra de Dios, que no quiere nada con Dios, y usted lo ve que usted está prosperando, que él está prosperando. Usted ve que las cosas a esa persona le sonríen, aun cuando está haciendo cosas incorrectas. Y a su ojo, todo eso que hace el malo, según el Salmo, todo está bien, o para él todo está bien, va prosperando, parece no tener ningún tipo de problemas. Usted lo ve y usted sabe, y mucha gente sabe que tiene dos señoras, una en una colonia, en un extremo de la ciudad y la otra por allá, y nunca se encuentran, y nunca se da cuenta una ni la otra. Usted ve que es una persona tramposa en sus negocios, pero le va bien. Nunca le alcanzan las consecuencias. Usted ve una persona que hace trampa aún en el ámbito espiritual con respecto a sus privilegios y saca ventaja y parece que las consecuencias no le alcanzan. Y usted que está sudando la camiseta, tratando de hacer lo correcto, parece que las cosas le van mal. Veamos cuál es el comportamiento que describe el Salmo 73, el versículo 4 en adelante. El comportamiento del malvado. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. El Salmo dice, esta es la forma de ser, esta es la forma como vive el malo, esta es la forma en que se expresa del prójimo y que se expresa de Dios. Y con todo esto, parece que no le sucede nada, al contrario, le va mejor. Entonces, los justos, y por eso esto es una respuesta a ese clamor de los justos que dicen, bueno, ¿qué está pasando? Nosotros estamos haciendo las cosas correctamente, pero no vemos ningún tipo de resultado. Y se están viendo tentados también a hacer lo malo, porque creen que haciéndolo les va a ir mejor. Y vamos a lo que dice el primer versículo, no te impacientes. Está diciendo el Señor, no te enojes a causa del malo. Cuando uno ve que esas situaciones están pasando, uno tiene esas situaciones cercanas, claro, uno podría llegar a incomodarse. Al principio no puede causar ninguna reacción, pero cuando pasa el tiempo y uno ve que está luchando, pero que las cosas no cambian, uno podría comenzar a incomodarse. Y entonces viene el Señor y dice, no te impacientes, no te enojes a causa del que hace maldad, no te enojes por culpa de aquel que hace lo malo. Veamos lo que dice
el versículo 8 del Salmo que hemos leído. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Y es que enojado, hermano, uno no puede tomar las decisiones correctas. Cuando uno está enojado, uno hace y dice cosas de las que después se arrepiente. Ya cuando uno le pasó ese enojo, uno comienza a pensar, no hombre, esto no debía haberlo hecho. No hombre, cuando uno está enojado y dice un montón de cosas, después cuando reflexiona, esto no debía haberlo dicho. Sí, pero ya dijo un montón de cosas. Ya quizás dijo palabras hirientes, que dice la palabra que hay hombres que sus palabras son como golpes de espada, o sea que son hirientes, que causan un gran daño. Y el Señor está diciendo, no te enojes, no te sientas atraído a hacer lo malo. Se cae en la trampa de reclamarle a Dios cuando uno se siente así, cuando uno está molesto. Estaba enseñando a una persona acerca de esta ideología de la prosperidad, que nos venden la idea de que en Dios podemos hacer negocios, ¿verdad? Y que traigamos todos los recursos y se los demos al Señor y el Señor nos va a dar el doble, el triple, el cuádruple. Pero ni las páginas de alto riesgo le dan tanto a uno que trae sus recursos. Entonces estaba diciendo este hombre, vendiéndole la idea a esa gente que había tenido valor de escucharlo, y dice, bueno, Señor, ¿qué pasa? Yo veo que el malo, yo veo que el malvado, yo veo que gente que no respeta tu palabra gana mucho dinero, hace negocio, hace cosas ilícitas y la vida le va bien. Y yo, dice, que traigo almas a Cristo. Oiga cómo nos venden la idea. Y yo que te sirvo, y yo que te adoro, ¿dónde está mi plata? Dice. ¿Dónde está mi dinero? Entonces podemos caer en la tentación de repente de estarle reclamando a Dios de esa manera. Y esa no es la manera correcta. Eso solo habla de esa incomodidad, de esa inconformidad que sentimos en ese momento. Dice más adelante, no tengas envidia del que hace iniquidad, o sea, del que obra injustamente. Ya dijimos todos aquellos valores, todas aquellas cualidades que implican ser justo. Entonces, el inicuo es aquel que va en contra de todos estos valores y actúa de una manera injusta. ¿Por qué dice que no tengas envidia del que hace iniquidad? Bueno, porque la envidia no te dejará gozar de las bendiciones que ya tienes. Les comentaba ayer a los hermanos en las 2 reuniones familiares donde estuve una historia que cuenta el pastor general. En cierta ocasión se las contó. Había 2 hijos, estaba el menor, estaba el mayor. La mamá les ponía comida, siempre le ponía primero el menor y después el mayor. Y comenzaba a llorar el menor. ¿Y qué tenés?, le decía. Es que vos siempre le pones más comida a mi hermano mayor, le decía. Y cada vez que le servían la comida, lloraba por eso. Y no significa que no le ponían su ración completa, pero siempre la porción del mayor era más grande. Entonces un día vino la mamá y le puso una porción de comida grande y le sirvió a él primero. Y cuando él vio la gran porción de comida, él comenzó a llorar otra vez. Y le dice a su mamá, ¿y qué te pasa pues? ¿Y qué tenés? Ay, le dijo, es que si así es la porción que me has dado a mí, ¿cómo va a ser la que le vas a dar a mi hermano?, dijo. Entonces cuando uno está así, hermanos, nada lo deja estar en paz. A uno se le quita el sueño. Uno ya no está conforme y no puede reconocer las bendiciones que Dios ya te dio. Las bendiciones que ya tenés. Y cuando uno comienza a envidiar esa forma de conducta injusta del impío, del inicuo, del malo, pues uno comienza a fantasear, ¿verdad? ¿Y si yo también hiciera eso? ¿Y si yo también tuviera 2 señoras? ¿Y si yo también comprara los billetes falsos de $1 a Cora y los metiera en el vuelto? Estuviera ganando, porque hay gente que lo hace y lo ha hecho. O con los de A5, cosas por el estilo. ¿Y si yo también comprara cachadas para venderlas? ¿No me iría mejor? Claro, en nuestro lenguaje salvadoreño entendemos que es cachada, ¿verdad? Que de repente le aparecen a uno ahí con una mercadería y le dicen, aproveche señora, que esto es cachada. Y usted sabe que a lo mejor eso es robado, que a alguien lo dejaron sin todo su capital de trabajo, que lo dejaron sin toda su mercadería y se la vienen casi a regalar a usted. Esa es cachada. Y usted y yo contentos porque nos vamos a beneficiar de ello.
Entonces uno puede sentirse tentado cuando comienza a envidiar. Y dice, no, pero es que ese carro es más bonito. Pero es que la señora de él es más bonita. Pero para que no se enojen, pero es que el señor de él también es más bonito. Entonces ya no está a gusto con lo que tienen. Ya no está a gusto. Es que hasta los hijos son más bonitos los de él. Entonces uno ya no está a gusto. Caerás en la trampa de creer que tú también debes ir respetar a Dios. Y las cosas te van a ir bien. Pero la palabra del Señor dice otra cosa. Entonces comenzamos a fantasear. El Salmo 73, los primeros dos, el versículo 2 y 3 dice, yo estuve a punto. Oiga, ¿cómo se ha sentido el justo ante la realidad de la injusticia en la que vive? Dice él, yo estuve a punto de tropezar y por poco me alejo del camino. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? Que hemos estado al borde de hacer o decir lo incorrecto. Y en la misericordia del Señor nos hemos contenido. Y por la misericordia de Él, Él nos ha ayudado en medio de nuestras debilidades. Yo estuve a punto de tropezar y por poco me alejo del camino. Sentí envidia al ver que los arrogantes tenían éxito y los perversos se enriquecían. Pero Él dice, estuve a punto, pero dice, pues no lo hice. Entonces, ¿por qué no debo inquietarme? ¿Por qué debo de estar tranquilo? Y eso nos lleva al versículo 2. ¿Por qué debo de controlar esos sentimientos de envidia y de inconformidad que siento? ¿Por qué debo de controlar esa molestia que estoy sintiendo en mi corazón? Vamos a lo que dice el versículo 2. Porque como la hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Aunque el malo parece que todo le va bien, aunque el malo parece que va floreciendo, aunque al malo parece que es inmune a las leyes divinas y a las leyes terrenales, dice la Escritura, será pronto cortado. Y el salmista trata de ilustrarlo porque esto es bien básico y es bien sencillo. Si usted tiene un árbol, cualquiera que sea, y le corta una rama, como esa rama deja de recibir la savia y el alimento del tronco, ¿verdad?, de las raíces, ¿qué le va a pasar? Pronto se va a secar. Y esa rama que fue desgajada, que fue cortada, pronto va a morir. Y dice la Escritura, pronto será pronto cortado. Habla de una realidad que le espera a la persona que obra de manera injusta, de manera inicua, le espera una realidad próxima, cercana, y dice que va a ser cortado. Y más adelante que se secará. Todo saldrá a la luz. Hermano, y es que la misma Escritura dice que todo, tarde o temprano, sale a la luz. Amén. La realidad se descubre y la realidad cambia. Y eso lo conocemos nosotros del ambiente de la política en el que estamos inmersos y vivimos, ¿verdad? Como todos los políticos anteriores estaban bien contentos con el estatus que tenían y después se acabó. Y cuando pasa el turno de los que hoy están, que usted está tan contento, les va a llegar su hora también. Y muchas cosas van a salir a la luz. Y se va a conocer la verdad y se va a conocer la realidad. Y así es la realidad de muchas personas que tienen un estilo de vida que nos venden a nosotros una idea de que, wow, son grandes personas. Pero Dios conoce la mente y el corazón de cada uno de ellos. Su estilo de vida está basado en la injusticia. No durará, dice el Señor. Vayamos a lo que dice el versículo 10 de la lectura que hemos tomado. Pues de aquí a poco, vea cuál va a ser el resultado. Por eso dice, no te inquietes, no te sientas tentado, no te sientas atraído a hacer lo malo. ¿Por qué? Porque el Señor conoce el tiempo en el que Él va a actuar. Y el tiempo del Señor no es como el tiempo de nosotros. A Él no le afecta de la misma manera el tiempo como nos afecta a nosotros. Basta con las personas que van al espacio y ya en el espacio el tiempo trabaja de manera diferente. Y las personas que han estado mucho tiempo en el espacio saben que envejecen
mucho más lento que nosotros que estamos aquí. Entonces, a Dios todavía le afecta menos el tiempo en la forma en que nosotros nos afecta. Por eso nos sentimos molestos, por eso nos sentimos desesperados, por eso nos vemos tentados a actuar como el malo, como el que irrespeta a Dios, para ver si nos va bien. Pero en nuestra lógica y en la lógica bíblica eso no funciona. Pues de aquí a poco, dice el versículo, no existirá el malo. Observará su lugar y no estará más ahí. Que Dios guarde silencio. Bueno, ¿qué va a pasar? Dice, de aquí a poco el malo no va a estar. Vas a observar su lugar y él ya no va a estar ahí. Y de repente uno se da cuenta de muchas situaciones y pregunta, ¿y qué le sucedió a fulano? Que uno sabe, como decimos nosotros a veces, que anda en la jugada. Y dice, no, es que de repente vino la policía y se lo llevó. Y nosotros creíamos que era la persona más tranquila, más humilde, más respetuosa. Pero como todo sale a la luz, no, dice, es que llegó a Hacienda, ¿verdad? Y como solo cachadas compraba, con toda la mercadería se lo llevó. Cosas por el estilo. Es que fue un ajuste de cuentas, dice la gente. Es que se le toparon las dos señoras, ¿verdad? Que nunca se le habían encontrado y decidieron dejarlo sin nada. Algunas personas le da lástima. Dice, ¿por qué no lo has topado en la procuraduría? Es que me da lástima. Todavía le tiene lástima y es una desgracia de hombre. Tópelo. Hasta donde aguante. Hasta donde aguante. Entonces dices, y le pasan estas cosas. Y en su lugar ya no estará más. Que Dios guarde silencio. Que Dios parece que está como quieto. Que Dios parece que está como de brazos cruzados por un momento. No significa, hermanos y amigos, que Él no va a actuar. No significa que Él no va a impartir justicia. En el momento indicado, Él va a hacer diferencia entre los justos y entre los injustos. No, la misma escritura dice que Él va a dejar que el trigo y la cizaña crezcan juntos, que no lo arranquen. Dice, cuando sea el tiempo de Él, Él va a mandar a los expertos, a los que saben, y con cuidado van a apartar el trigo y la cizaña. Y la cizaña, dice, la cizaña va a ser ocupada para el fuego. Veamos lo que dice el versículo 13. El Señor, oiga, ¿cuál es la actitud del Señor? Nosotros estamos todos acongojados, tristes, decepcionados, con ganas de hacer lo malo. Y vea la actitud del Señor. Es que los tiempos son diferentes. Es que la realidad le afecta de una manera diferente. El Señor se reirá de él, dice, porque sabe o porque ve que viene su día. Y el Señor lo conoce todo. Por eso dice, está tranquilo. Por eso dice, no te inquietes. Espera en el Señor. Ante esta realidad, ¿qué es lo que usted y yo debemos de hacer? Ante esta realidad que estamos tratando de describir en el versículo 1 y en el versículo 2. Dice el salmista, confía en Dios y haz el bien, y evitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Confía en Jehová es sinónimo de espera en Él. Espera en lo que Dios puede hacer. Está diciendo el salmista, confía en Dios de la manera que has confiado toda tu vida o de la manera que confiaste al principio. Porque cuando estamos viviendo bajo ese contexto que estamos describiendo, se nos olvida que en épocas anteriores nuestra confianza ha estado puesta en Dios. Se nos olvida que en épocas anteriores hemos sabido esperar en Dios, como dice la Escritura, en la lluvia temprana y también en la lluvia tardía. Pero en la situación que estamos viviendo ahora nos hace desesperar. Pero vuelve a recordar el salmista y dice, confía en Jehová, espera en Él, en lo que Él te ha demostrado que es capaz de hacer. Ante un panorama adverso e injusto, deposita toda tu confianza, eso es, deposita toda tu fe, o pon toda tu fe en Dios y confía en Él. A veces nosotros tenemos un amigo, tenemos un familiar
Hermano, que usted confía ciegamente en Él. Que a tal punto que usted sus ahorritos no los tiene guardados en el banco, en el ladrillo flojo. A su amigo se lo ha dado porque confía usted ciegamente en Él. Y si podemos hacer esto humanamente hablando, ¿por qué no podemos confiar en el Rey de Reyes y Señor de Señores? En el experto que ha hecho los cielos y la tierra. Si es el mejor lugar donde podemos depositar nuestra confianza. Uno dice, no, a tal banco no lleve sus fichitas, ahí no, llévelo a tal banco porque ese banco es seguro. El mejor lugar donde puede estar tu fe y tu confianza es en el Señor. Amén. Entonces Él dice, confía en Jehová o confía en mí, dice el Señor. Y si tu confianza, si tu fe está en Él, eso te va a dar más seguridad. Eso te va a hacer estar seguro y tú vas a tener la sobriedad de poder hacer lo correcto. Si tu confianza está en Dios, vas a poder respirar hondo y tomar las decisiones correctas a pesar del ambiente convulsionado, injusto en el que estamos viviendo. Haz el bien, dice lo que sigue del versículo. O sea, haz lo correcto. ¿Qué es lo correcto? Haz lo agradable para Dios. Todo lo que está reflejado en su palabra. Lo que dice el Salmo 119 en su versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, haz lo correcto, lo agradable a Dios. Todo lo que es de buen nombre, todo lo que vale la pena. ¿Cuál debe ser tu parámetro? El Salmo 37, en el versículo 37, dice así. Ese debe ser tu parámetro. Considera al íntegro. Dice usted, voy a comer pan integral. ¿Por qué es integral el pan? Porque tiene todos los nutrientes, las calorías y no sé qué volado que el cuerpo necesita en un correcto equilibrio para que ese pan le haga bien. Ahora, en el ámbito espiritual está diciendo el salmista, considera al íntegro, ese que tiene todas las cualidades, que cumple con los requisitos, que es equilibrado en todo lo que hace. Entonces, si vas a poner la mirada en algo, hazlo en el íntegro, en el justo. Mira al justo. ¿Por qué? ¿Por qué debe ser ese nuestro parámetro? Porque hay un final dichoso, dice, para el hombre de paz. Pero cuando estamos desesperados, ¿cuál es la conducta que queremos imitar? Pues al malo. Porque como nosotros nos urge que las cosas se solucionen ya y vemos que el malo le va bien ahorita, decimos, no, y es que si yo también lo hago, me va a ir bien. Les decía yo a los líderes hace poco que en cierta ocasión alguien me llega a decir, mira, me dijo, ahí venden un carrito, me dijo, un sedán, ahí venden un carrito lleno de medicina, me dijo, es, como decimos nosotros, es una cachada. Vieran, hermanos, cómo me fue de bien con toda la medicina que vendí. Y después vendí el carro también. Es broma, hermanos. Es broma. Pero verdad, estas cachadas llegan ahí. Y uno dice, no hombre, este es el momento de aprovechar. Le aseguro que usted y yo agarramos ese volado. Y más tardamos en agarrarnos que cuando llega la policía. Y nos lleva. Y salimos en Cojutepeque Noticias. Pero lo agarra el malo. Lo agarra otra persona. Y no pasa nada. Vende toda la medicina, vende el carro. Y uno dice, ay, uno se siente tentado, pero dice la Escritura, no, considera al íntegro, considera al justo, porque hay un final feliz para el hombre de paz, dice el Señor. Y ese debe ser nuestro parámetro cada día. El mismo Lot, dice la Escritura, que vivía en un par de ciudades que se habían corrompido hasta el extremo. Sodoma y Gomorra. Pero ¿qué dice la Escritura? Que Lot afligía su alma cada día para poder hacer lo correcto. Que la maldad, que la mediocridad y la mundanalidad de otro no te impida a ti hacer lo correcto. Amén. ¿Cuál será la recompensa de hacer lo bueno, de hacer lo correcto? ¿Qué se va a sacar usted y yo de hacer lo correcto? Lo que a Dios le agrada. La recompensa, dice, sigue diciendo el versículo 3,
habitarás la tierra. Eso es bien bonito porque nos hace pensar un poco siempre en Israel, en la promesa de la tierra prometida, en habitar una tierra donde fluye leche y miel, en habitar una tierra próspera. Dice, si tú haces lo correcto, habitarás la tierra. Sinónimo de que si tú haces lo correcto, tú vas a tener quietud en tu vida. Que si tú haces lo correcto, tú vas a tener reposo. Tú vas a tener tranquilidad, porque en tu corazón puedes decir, he hecho lo correcto. He hecho a lo que a Dios le agrada. Entonces esto te va a dar quietud, esto te va a dar reposo, eso te va a dar tranquilidad y hasta te va a dar salud. No tendrás miedo de ser arrancado y de secarte, como dice el versículo 2. No tendrás delirios de persecución, porque mire, la gente que vive en un ambiente delictivo no está tranquilo. Oye un ruidito y le baja a la televisión el volumen y sale a ver por la ventana a ver si no viene un operativo. Ve que pasan unas luces de un vehículo, apaga todas las luces de su casa y está bien. No duerme, no tiene paz, no tiene tranquilidad, porque sabe que la vida que vive es una vida desagradable delante de Dios. Y nosotros así queremos vivir cuando estamos desesperados, cuando estamos agobiados. Dice el Proverbios 28:1, huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Qué bonito lo que dice la palabra del Señor. Y que tú habitarás la tierra también es sinónimo no solamente del presente, de la quietud, de la paz, de la tranquilidad que proviene de Dios, sino que es también sinónimo de salvación. Dice, tú habitarás la tierra. Y al final dice también, te apacentarás de la verdad, que es sinónimo, te alimentarás o Dios te alimentará de su palabra. Vea todos los beneficios de hacer lo correcto. Vea los beneficios de agradar a Dios. Vea los beneficios de respetar la palabra de Dios. Confía en Él, haz el bien, habitarás la tierra y te apacentarás de la verdad. O te apacentarás, o Dios te alimentará de su palabra. Y si tú y yo nos alimentamos y nos fortalecemos de la palabra de Dios, bueno, eso le pasa hasta en el cuerpo, hermano. Cuando un cuerpo tiene toda la alimentación necesaria, un cuerpo está fortalecido y su sistema inmunológico está fuerte. Y cualquier enfermedad con la que tenga contacto, cualquier virus, el cuerpo está más preparado para resistirla. Y si uno tiene contacto, el efecto dañino va a ser mínimo y el cuerpo rápido lo va a superar. ¿Qué estoy tratando de decir? Si tú y yo nos alimentamos de la palabra de Dios, vamos a estar fortalecidos. Nuestras convicciones van a estar fuertes. Y cuando tengamos todo ese panorama del que hemos estado hablando, nosotros podremos salir airosos y podemos salir victoriosos. Porque nos hemos alimentado con la palabra de Dios. Ella te sostendrá, está diciendo el salmista, en todo tiempo. Y aquí se cumple lo que dice el Salmo, ese no lo teníamos ahí, el Salmo 1. Bienaventurado, dice, el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová, en su palabra, en aplicarse su palabra, en respetarla, está su delicia. Y en esa palabra medita, reflexiona de día y de noche. ¿Cuál es la reacción que va a causar esto en la vida de la persona que se aplica de esta manera? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y en poco tiempo todo lo que hace, Dios lo va a prosperar. Ese es el final que espera a las personas justas, a las personas que hacen
lo correcto. Para finalizar, leemos lo que dice ahí el Salmo 37, el versículo 27 y el 28. Apártate del mal y haz el bien. ¿Y cuál es la recompensa de esto? Vivirás para siempre, porque Jehová ama la rectitud y no desamparará a sus santos. No desamparará a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos, esta será destruida. Que el Señor les bendiga, hermanos, hermanas. Agradecemos a Dios por su palabra y que Él nos ayude, ¿verdad? En los momentos difíciles, cuando sentimos que la vida y la situación es injusta, a sostenernos firmes, a sostenernos con el poder de su palabra, con el poder de su espíritu, porque hay un final feliz para el hombre de paz. Esta tarde, antes de pasar a los anuncios, si hay personas entre nosotros que hoy nos visitan, queremos invitarle a que usted venga y entregue su vida al Señor y comience en ese proceso de alcanzar la justicia que nos plantea la palabra de Dios, que, hermano, es una cantidad de características y de elementos, pero que nosotros estamos luchando también por ser declarados justos por Dios y por su palabra. Y que si hay algunas actitudes que hemos tenido en nuestra vida que a lo mejor han sido desagradables delante de Dios, podemos tener la certeza de que un corazón arrepentido Dios no lo desprecia y que Él puede y quiere perdonarnos y darnos la oportunidad de comenzar a hacer las cosas ya no a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Si no lo hay, hermanos, vamos a ir ya a los anuncios. Agradecerle a Dios por todo lo que nos ha permitido hacer. Felicitar a cada uno de ustedes por estar en este lugar. La lluvia estaba ahí, como que no nos quería dar tiempo desde la mañana, pero hemos podido realizar toda la actividad del día. Escuela